Ok, entonces vamos a empezar el módulo 7, que es establecer el plan HACCP. Y pues bueno, el plan HACCP se documenta y debe incluir para cada punto crítico de control los peligros a controlar en los PCCs, en los puntos críticos de control, las medidas de control, los límites críticos, los procedimientos de control, las correcciones y acciones correctivas, si los límites se han excedido, responsabilidades y registros de control. Entonces, ok, bueno, ¿qué es un punto crítico de control? Aquí es bien importante, porque igual a veces se me confunden en esta parte. Un punto crítico de control es una etapa de proceso. Siempre va a ser una etapa de proceso. Muchas veces cuando estoy haciendo una auditoría y les pregunto, oye, ¿cuál es el punto crítico de control? Por ejemplo, en un proceso de bebidas, de jugos. Me dicen, el punto crítico de control es la temperatura y el flujo y la presión del pasteurizador. Y en realidad no. En realidad, como el punto crítico de control por definición es una etapa de proceso, entonces tu punto crítico de control es la pasteurización, ¿vale? Entonces es bien importante considerar esto. Y bueno, igual ya con práctica, pues esto es más fácil, pero es dentro del árbol de decisión que vamos a ver más adelante. Una de las preguntas que determinan si es un punto crítico de control dice que es la última etapa de proceso que elimina o reduce a nivel aceptable un peligro. La última. Entonces, hablando del ejemplo de estos clientes que tuve que enlatan café, que tienen un pasteurizador y después tienen un esterilizador comercial, pues bueno, si yo me voy con la finta y digo, pues tienes un pasteurizador, y como en todas las empresas que he auditado, siempre el pasteurizador es el punto crítico de control, y entonces yo les digo a estos cuates que también es un punto crítico de control, pues ahí el que está mal soy yo, porque en el árbol de decisión viene que un punto crítico de control es la última etapa de proceso que elimina o reduce un peligro a niveles aceptables, la última etapa de proceso. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí vemos el árbol de decisión. Entonces son cuatro preguntas muy sencillas. ¿Okay? La primera, ¿existen medidas preventivas para el peligro identificado? Si la respuesta es sí, pasará a la pregunta 2. Si la respuesta es no existen medidas preventivas para el peligro identificado, si no existen, contestamos otra pregunta que dice, ¿es el control en esta etapa necesario para la inocuidad? En caso de que sea así, debemos de modificar la etapa o proceso y meterle una medida de control. Vamos a recordar que de entrada nosotros le pusimos una medida de control para todos los peligros que identificamos. O sea, esa no tendría por qué haber uno en esa pregunta, ¿vale? O sea, no tendría que haber uno. O sea, para todo tenemos medidas de control, ¿ok? La segunda pregunta es, ¿esta etapa elimina el peligro o reduce su frecuencia a un nivel aceptable?
Si esta etapa elimina el peligro, si esta etapa no elimina el peligro, pues bueno, no es no es un PCC, ¿ok? Si lo elimina y la respuesta es sí, entonces es un punto crítico de control. Pasamos a la pregunta 3. ¿Podría la contaminación en esta etapa incrementarse a niveles inaceptables? Esto es en caso de que en la pregunta 2 la respuesta sea no. Entonces pasamos a la pregunta número 3. ¿Podría la contaminación en esta etapa incrementarse a niveles inaceptables? Si la respuesta es sí, pasamos a la pregunta 4. Si la respuesta es no, entonces no es un PCC. ¿Okay? En caso de que la respuesta sea sí, pasamos a la pregunta 4 y dice, en una etapa posterior se elimina o reduce el peligro hasta niveles aceptables. Si la respuesta es sí, si hay una etapa posterior que la elimina, entonces no es un PCC. Si la respuesta es no, no hay una etapa posterior, entonces es un punto crítico de control. Esto se le llama árbol de decisión, que es una serie de preguntas que te llevan de la mano. Ya con experiencia, cuando tú ves un diagrama de flujo y ves que es la última etapa en eliminar el riesgo, pues es bueno, de cajones PCC, ¿vale? Sin necesidad tanto de estar viendo el árbol de decisiones. Entonces, ok, ya que tenemos nuestros peligros identificados, ya que los evaluamos, ya que tenemos nuestras medidas de control y sabemos cuáles son los PCCs, debemos determinar cuáles son los límites de control, los límites críticos de control. Los límites críticos de control deben ser medibles, y los límites críticos para garantizar que el producto final no supera los límites aceptables. Los límites críticos basados en datos subjetivos se apoyarán por instrucciones, especificaciones y o educación y entrenamiento. ¿Cuáles son los límites críticos? Por ejemplo, en un detector de metales. ¿Cuál crees que sean los límites críticos en un detector de metales? Si nosotros sabemos que un físico peligroso es determinado por su tamaño y por su forma, o sea, puntiagudo, entonces los detectores de metales vienen con una cierta sensibilidad. Detectan, por ejemplo, 2 milímetros, ¿no? O 3 milímetros, dependiendo vienen ahí con sus test o sus pruebas, ¿no? Entonces la sensibilidad del aparato, por ejemplo, a veces es de 2 milímetros y lo que te dice es que pues te detecta ese tamaño de partícula, ¿no? Te detecta metales ferrosos, no ferrosos y cosas así. Entonces el límite crítico de ese detector de metal pues son los 2 milímetros de su test, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, de un imán, de una trampa magnética. El límite crítico de una trampa magnética pues vendría siendo su poder magnético, su poder de atracción. Imagínate que tú tienes tu imán o tu trampa magnética que te va a eliminar metales, y te das cuenta de que no lo habías visto en mucho tiempo y ya no tiene poder de atracción, ¿no? Entonces su límite crítico pues es su poder de atracción. Tendríamos que ver pues cuál es el valor, ¿no?, que debe de tener en cuanto a su campo electromagnético, su campo magnético, ¿vale? Un límite crítico, por ejemplo, de un pasteurizador, pues ahí sí es la temperatura.
y el tiempo de exposición a esa temperatura. En el caso de los equipos, pues viene siendo lo que es el flujo, ¿no? Hay pasteurizadores que también requieren presión, cierto valor de presión. Entonces, acuérdate que los límites críticos se dan por especificación del equipo o se dan también por cuestiones científicas. No es lo mismo la temperatura para pasteurizar un huevo que la temperatura y el tiempo para pasteurizar una leche, para pasteurizar un jugo, ¿no? O sea, las curvas son diferentes. Entonces todo eso tiene que estar sustentado, y los límites de control, los límites críticos de control, dejan todavía un espacio. O sea, si mi límite, por ejemplo, en una pasteurización de temperatura es de 65 grados centígrados, pues yo voy a dejar un colchón, unos 2 grados centígrados de colchón antes de ese límite, ¿vale? Por ejemplo, el límite crítico en una malla, en un filtro, por ejemplo, ¿no? O sea, a lo mejor pues dentro de mi proceso yo siento que no requiere un detector de metal y meto un cernidor. Está bien. Está bien, ¿cuál es el límite crítico de ese cernidor? Pues bueno, que la malla esté bien colocada, que no esté rota, ¿no? Mucha gente me podría decir, no, pues el límite crítico es el tamaño de la malla. Realmente no, ¿vale? O sea, realmente mi límite crítico ahí es que esté bien colocada la malla y que no esté rota, ¿ok? Entonces, bueno, de alguna forma son los límites para que me funcionen esos puntos críticos de control. Ahora yo debo de asegurarme de que todo este sistema pues esté monitoreando para cada punto crítico de control, ¿okay? Lo que yo voy a establecer aquí son procedimientos, instrucciones y registros que cubran mediciones o observaciones que proporcionan resultados dentro de un plazo adecuado, equipos de seguimiento utilizados, métodos de calibración, frecuencia de control, responsabilidad y autoridad del personal, requisitos y métodos de registro. Lo que yo voy a hacer aquí es establecer un instructivo de monitoreo del detector de metal, ¿no? De calibración y monitoreo del detector de metal, un instructivo de colocación y verificación de la malla, ¿no? Un instructivo de monitoreo y verificación del pasteurizador, en donde yo voy a establecer quiénes son los responsables y en caso de falla qué acciones se van a tomar. Esas acciones deben estar por escrito. Siempre que haya una falla en tu prerequisito operacional o en tu punto crítico de control, cada vez que se salgan de parámetros tienes que hacer una corrección y una acción correctiva. Tienen que estar documentadas para que no vuelva a ocurrir. O sea, lo que es corregir el problema en el momento y hacer una evaluación de causa raíz del por qué se salió de control y establecer acciones para que no vuelva a ocurrir. Eso es de cajón. Estas acciones, cuando los resultados exceden los límites críticos, pues bueno, tenemos que tener acciones que garanticen que la causa de no conformidad está identificada, que los parámetros se ponen bajo control de nuevo y que se evita la recurrencia. Se establecen y mantienen procedimientos documentados para la manipulación adecuada de los productos potencialmente no inocuos para garantizar que no se liberan hasta ser evaluados. Actualización, información y documentos preliminares que especifican los prerequisitos y el plan HACCP.
nosotros debemos de establecer cada cuando vamos a actualizar este tipo de documentos. En el HACCP son 3 grandes documentos que tenemos que mostrar: el plan HACCP como tal, los prerequisitos operacionales y los prerequisitos. Son esos 3 grandes documentos que tenemos que mostrar. Entonces tenemos las características del producto, el uso previsto, diagramas de flujo, etapas de proceso, medidas de control, el plan HACCP y los procedimientos. Todo esto tenemos que establecer y fijar fechas de actualización. Recuerden que el HACCP está basado en el ciclo de Deming, que es de mejora continua. Si nosotros vemos un plan HACCP que tiene 6 años, pues bueno, de entrada no siguen los principios, ¿no? ¿Cada cuándo tenemos que actualizar un plan HACCP? Se recomienda cada año, cada 2 años, dependiendo el tamaño de la empresa, ¿no? Si la empresa es muy grande y hay muchos HACCPs, pues se pueden manejar cada 2 años. Aquí nosotros tenemos un ejemplo, así como viene igual en los formatos, un ejemplo de lo que es el análisis de peligros como tal. Entonces aquí estamos utilizando el ejemplo del jitomate, y bueno, tenemos por ejemplo, peligro identificado, ¿no? Lo que habíamos visto hace rato: la materia extraña por ser producto del campo, ¿no? El jalapeño, o microorganismos patógenos por ser producto del campo, ¿okay? Entonces nosotros aquí le estamos poniendo lo que hicimos hace rato: probabilidad, severidad, si es relevante a la inocuidad, o lo que en el caso anterior lo que era el riesgo, si era de alto o bajo riesgo, la medida de control asociada a cada peligro, y en este caso tenemos las 4 preguntas, ¿no? Del árbol de decisión. Nosotros vamos a hacer esto con cada materia prima. Ahora, con cada materia prima y etapa de proceso. Ahora recuerden, no nos puede salir un punto crítico de control en una materia prima, porque por definición un punto crítico es una etapa de proceso. Que sí nos puede salir en una materia prima, pues bueno, un prerequisito operacional, ¿ok? Incluso si ustedes tienen, por ejemplo, cacahuate en su proceso y el cacahuate trae aflatoxinas, pues bueno, el punto crítico de control para nada estaría en el cacahuate, ¿no? El punto crítico de control estaría en la recepción de materia prima, en donde ustedes hacen el análisis con el espectrofotómetro al cacahuate y determinan si tiene aflatoxinas o no. Ese es el punto crítico de control, la recepción del cacahuate, ¿okay? Y pues ese análisis, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer aquí es de cada materia prima y de cada etapa de proceso vamos a colocar todos los peligros. Es parecido a lo que hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a poner el nivel aceptable, la probabilidad, la severidad, si es relevante a la inocuidad en este caso, o su riesgo, su medida de control, y vamos a ver las preguntas, vamos a resolver las preguntas del árbol de decisión. En este caso aquí tenemos un prerequisito operacional, entonces vamos a ver de qué se trata. Dice: elaboración de salmuera, contaminación de producto en esta etapa por parte del personal por no cumplir con las buenas prácticas de manufactura. Esto es que en la elaboración de salmuera el personal se haya contaminado. Recuerden que ya pasó la desinfección, ¿no? Perdón, en este caso es físico.
¿no? Que se contamine el producto en esta etapa por parte del personal por no cumplir con las buenas prácticas de manufactura en peligro físico. Tenemos ahí los niveles aceptables de 2 milímetros, que es el detector de metal, ¿no? Medida de control, buenas prácticas de manufactura, ese es un prerequisito. No es que estemos repitiendo los prerequisitos, muchas veces se me confunden en eso también y me dicen es que no es necesario estar repitiendo los prerequisitos para pues para en el HACCP, ¿no? Aquí estamos hablando de prerequisitos que votan en mi análisis de peligros. En esta empresa sí era necesario un monitoreo en sus buenas prácticas de manufactura en esa etapa y yo lo puedo meter, ¿vale? Entonces lo meto como prerequisito operacional y no hay ningún problema, ¿ok? Entonces nada más recuerden la diferencia entre un prerequisito operacional con un punto crítico de control es que el punto crítico de control es una etapa de proceso, un prerequisito no. Por ejemplo, una limpieza limpieza del equipo, no en ninguna etapa de proceso viene limpieza del equipo, ¿vale? O sea, es una condición para mantener el ambiente higiénico, cae en la modalidad de prerequisito, ¿okay? Pero no es una etapa de proceso, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer este ejercicio de análisis de peligros. Y bueno, vamos a abrir la carpeta con nombre ejercicios curso HACCP. Vamos a abrir el archivo de Word con nombre ejemplo evaluación de peligros y medida de control. Abrir el archivo en PDF con nombre árbol de decisión. Abrir el archivo de Excel con nombre análisis de peligros. Y así como en las dos diapositivas anteriores, llenar ese formato considerando las materias primas y las etapas de proceso considerados en el archivo de Word con nombre de evaluación de peligros y medidas de control y el archivo PDF de árbol de decisión. Aquí lo que se busca es que, ya se les dejó bien fácil porque ya vienen ahí las medidas de control y los peligros identificados. ¿Okay? Lo que se les pide aquí es que ustedes determinen cuál es punto crítico de control y determinen cuál es prerequisito operacional. Así de fácil, ¿vale? Cualquier duda, favor de notificarla al correo csoasesores@gmail.com y bueno, pues, si tienen alguna duda, esta tendrá respuesta dentro de las primeras 48 horas. Entonces, bueno, con esta terminamos el módulo 7. Favor de hacer este ejercicio antes de continuar con el siguiente módulo.